La sesión. ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos este día eclipsado? Señor secretario, ¿tenemos cuenta? Sí, presidente. Sí, hay una cuenta que compartir con los senadores. Sí. La primera cuenta que hay es que llegó un oficio del señor subsecretario de Pesca en el cual envían copia del informe sanitario de salmonicultura. Ya fue enviado por correo electrónico a los senadores. Lo habíamos pedido. Sí, ya lo habían pedido, sí. Ya está en poder, digamos, por correo electrónico. Está de aquí. Okay. Tenemos una copia. Creo que el senador García lo había pedido incluso. Me parece. Informe sobre la salmonicultura. Cuando vimos el proyecto del otro día de los mitelidos. Yo creo que fue Jorge o... Bueno, pero aquí está el informe, está distribuido. Y se mandó por correo electrónico ya. Ya. Entonces vamos a tener una copia. los salmones. Claro. Ese es lo primero. Y lo segundo, presidente, es que hay un programa de la Comandancia en Jefe de la Armada y está invitando a las comisiones de Hacienda y Defensa del Senado para el jueves 25 de julio de 2019. ¿Con qué objetivo? Conocer, digamos, la planta industrial de Almar, la presentación de la capacidad del astillero, visita a un submarino y una sesión de comisiones de defensa y Hacienda unidas en el lugar y que la Armada proveerá la sala de reuniones respectiva. Ya, a ver, le doy más antecedentes. Un par de meses, el comandante jefe de la Armada, el almirante Julio Leiva, me aproximó, creo que fue a propósito del mes del mar, y me planteó que quería invitar a los miembros de la Comisión de Hacienda y de Defensa a una visita a Talcahuano por el día, ya saliendo de Santiago a las 8 de la mañana, volviendo alrededor de las 20 horas, creo yo, 18 horas a Santiago. 18 horas a Santiago. Sí. ¿Ya? Llegando a Santiago 18 horas. 18 horas. Objeto visitar las instalaciones de ASMAR, ver cómo funciona el astillero y tener la posibilidad de realizar una visita, una sesión conjunta de Defensa y Hacienda. Ahora, yo entiendo, esto ya es una inferencia mía, pero que tiene que ver con que hay un proyecto, o un preproyecto, o un anteproyecto de la eventualidad que en materia de defensa Chile tuviera la capacidad o desarrollara la capacidad de ir construyendo algunas fragatas. No quiero escribirlo, sino quiero equivocarme, pero eso es lo que hay un trasfondo en esto también, ¿ya? Entonces, ese es un poquito el sentido del viaje. Yo, por supuesto, le dije hace como 2 meses, por supuesto, invítenos, y bueno, llegó la invitación, le puso fecha, tiene un programa. ¿Qué día es? Es un jueves. 25 de julio. Ya. Yo me lo agendé ese día, en todo caso. Quiero saber si el resto de la comisión está en condiciones, porque si los miembros no pueden por esa semana distrital. No, no es semana distrital. ¿No es? La última semana antes de la distrital. Tiene razón. Antes de la distrital. Tiene razón. Así que lo dejo para que ustedes reflexionen, no tienen que dar una respuesta ahora y después podemos recabar opiniones de los miembros de la comisión, si le parece. Y puede instruir eso a cada uno de los senadores para que vean el programa. Voy a hablar con ellos también. No dan cuenta también hoy día. Sí. Eso, ¿qué más? Nada más, presidente, como cuenta. Ya. ¿Qué tenemos para la tabla entonces? Tenemos 2 proyectos de educación. 2 proyectos de educación. Vinculados con la educación. Vinculados, exactamente. El primero es el que establece la condición socioeconómica a los estudiantes a los que deberán otorgar el estudio gratuito en la institución de educación superior que acceden al financiamiento institucional para la gratuidad contra el año 2019, de acuerdo a lo dispuesto en el título 5 de la Ley de Educación Superior, que son los CFT, para los CFT. Y tenemos, están confirmados el Ministerio de Educación, el jefe de Educación Superior, el jefe del Departamento Jurídico y asesor y coordinador legislativo. Entonces, perfecto. Si quieres lo hacemos pasar. Bien. Entiendo que se invitaron a las autoridades, pero se excusó a la ministra como subsecretario. No ha llegado excusas por escrito por lo menos, pero no han... Pero tenemos las personas que están acá. Sí. Debiera estar el director de educación. Está el director de Educación, Jorge Eduardo Vargas. ¿Okay? Bueno, sí, hagámoslo pasar. Se invitó oficialmente al ministro de Educación y al subsecretario. Hasta aquí no ha llegado nada. Entiendo que hay una sesión especial a propósito de educación. Sí, pero oficialmente sí, y sigue siendo sí hasta ahora. Pero me parece, senador Pizarro, que puede que haya cambio en eso, ¿no? Puede que se suspenda, me parece. No quiero hablar si no sé. La verdad, sí, hay una sesión especial a las 15 horas sobre el tema de educación. Esa es la función oficial y no voy a hablar de nada más que no sea lo oficial. Siempre escucho que siempre pueden acontecer situaciones que hagan cambiar esa decisión.
Este proyecto viene de la Comisión de Educación. Así es. Ya, bueno, hagamos entrar a los... Está en primer trámite con Susana, presidente. Ah, entró por acá, ya. ¿Por qué? Solamente para acceder que esto se presentaron ayer, pero no este viernes. Se avisó ayer al Ministerio de Educación. ¿Y por qué razón? Porque no sabíamos cómo iba a terminar ayer la luna de la ley reservada del cobre. Entonces, si no hubiéramos podido despachar ayer, le íbamos a ver el viernes. Por esa razón que no avisamos con tiempo, no con más tiempo. Bueno, No es por el eclipse. no, yo creo que... No sé, yo estoy contando lo que yo puedo hablar. ¿Sí? Que también supe ayer que iba a poner la escala y estoy aquí. No fue el eclipse. No más cupo. Claro. Ya. Bueno, démosle. Presidente, está comparado en las carpetas de los senadores. Recordar que la vez pasada estuvo acá el subsecretario de Educación, quien explicó los alcances del proyecto. El proyecto viene aprobado por la Comisión de Educación y es Hacienda en su caso, pero en realidad todos los artículos son de competencia de Hacienda, porque todos tienen incidencia, digamos, financiera. Así que eso se lo podría indicar la Secretaría de la Comisión, presidente. Muy bien, bueno, bienvenida a don Juan Donato Vargas, director de Televisión de Educación Superior. Se agradece la presencia. Solamente para que quede en récord, solamente en el día de ayer se puso en tabla este proyecto, junto con otro más. Eso explica seguramente parte de la ausencia de la ministra o su secretario. Lo aclaro para que no se entienda que no atribuyo, pero se hizo efectivamente ayer. Y la razón, le explico, es que ayer sesionamos la Comisión de Hacienda de manera extraordinaria el lunes para ver la ley reservada del cobre. Y ante la eventualidad que eventualmente no se despachara en el día de ayer, pensé yo como presidente que podemos tener que seguir viéndolo hoy. Como eso no fue así, decidimos poner este proyecto en tabla, ¿no? Así que, como decía el secretario, nosotros tuvimos acá a su secretario Figueroa hace ya como un mes, yo calculo, más, un mes, donde él hizo una presentación bien a la rápida del proyecto, creo yo, porque estábamos como contrarreloj en ese minuto. O sea, si usted quisiera retomar lo mismo, digamos, y educarnos sobre el contenido del proyecto, y después nosotros procederemos a ver cómo lo despachamos, ¿no? Gracias. Muchas gracias, presidente. Sí, efectivamente el proyecto ya lleva una cierta cantidad de tiempo y para nosotros es importante que en la medida de las posibilidades pueda ser visto idealmente con cierta premura, considerando que sería ideal, si los tiempos nos acompañan y así también la tramitación, que pudiese, evidentemente una vez aprobado, entrar en vigor a contar del próximo año. El proyecto tiene como objeto principal y original darle gratuidad a los estudiantes pertenecientes al séptimo decil de nivel socioeconómico que estudiasen en institutos profesionales y centros de formación técnica. Ese es el proyecto original y se plantea de esa manera, es decir, todos aquellos estudiantes que se encuentren en instituciones adscritas a gratuidad y que pertenezcan al séptimo decil y en instituciones, entiéndase por ello, institutos profesionales o centros de formación técnica, podrán acceder al beneficio de la gratuidad a contar del año siguiente de la aprobación del proyecto de ley. Ese es el proyecto original. Sin embargo, en su discusión en la Comisión de Educación, y ante la solicitud de los integrantes de la comisión y también de rectores de universidades, se acordó incorporar también la posibilidad de que estudiantes de carreras técnicas y estudiantes de carreras profesionales sin licenciatura que lo hicieran en universidades también pudiesen ser beneficiarios de la gratuidad al séptimo decil.
en el entendido de que, evidentemente, también estudiaban carreras de índole similar a las que lo hacían los estudiantes de IP y CFT. Sin embargo, lo que se consideró para esos efectos a través de una indicación era que dichos estudiantes, y por razones, digamos, de consideración de índole fiscal, que dichos estudiantes podían adscribir a este beneficio a contar 3 años después de aprobado el proyecto de ley. Es decir, lo que, para ponerlo en términos muy simples, si el proyecto de ley fuese aprobado durante este año, lo que se establecería es que a contar del próximo año, 2020, pueden acogerse a la gratuidad los estudiantes pertenecientes al séptimo decil de IPES y de CFTs, instituciones obviamente adscritas a gratuidad. Y a contar del año 2022 lo harían los estudiantes de universidades, hablando por supuesto de carreras técnicas y carreras profesionales que no conducen a una licenciatura. Eso es, en resumen, presidente, lo que impulsa el proyecto. Es un proyecto relativamente simple, que tiene como propósito apoyar, propiciar el desarrollo de una formación tan importante como es la técnico-profesional, entendiendo que para que un país sea o pueda acceder verdaderamente al desarrollo, el contar con una formación técnico-profesional de nivel es evidentemente importante. Eso es en términos generales, presidente, para nosotros. Muchas gracias. Como decía inicialmente, es importante que, en la medida que den los tiempos, este proyecto pudiese ser visto, tramitado a la brevedad para que este beneficio pueda empezar a regir, idealmente, a contar del próximo año. Debo hacer ver que si bien estamos a mediados de año, hay todo un proceso que se realiza en términos de postulación a beneficio y que en términos de cronograma empieza a contar de octubre de cada año. Entonces, mientras antes se pueda contar con la certeza de este beneficio, de nuevo, en la medida que sea aprobado el proyecto, mejor será en cuanto a la información que se le podría entregar a los estudiantes para que puedan finalmente gozar de este beneficio. Si quiere, no sé si, presidente, que comente algo de los beneficiados. Estamos hablando de un universo de 23.000. Hay un informe financiero que lo acompaña el proyecto, realizado evidentemente por la Dirección de Presupuesto, que establece que la cantidad de alumnos que serían beneficiados a contar del año 2020 con esta medida es del orden de 23.000 estudiantes, 23.000 y fracción. Estudiantes pertenecientes al séptimo decil de IP y CFT, a los cuales habría que agregar, a contar del año 2022, del orden de 2.500 estudiantes pertenecientes a las universidades y que estudien carreras técnicas y profesionales sin licenciatura. Perdón, para entender, los 23.260 y tantos alumnos que están acá son los que originalmente venían en el proyecto original, digamos, ¿ya? Y lo que usted señala, los 2.000 y fracción, o casi 3.000 o 3.000 que se incorporan al 2022, serían aquellos que tenían carreras sin licenciatura, profesionales sin licenciatura en universidades o CFT bajo universidades, ¿eso es correcto? Y la gradualidad o la transición está en esos alumnos. Para ser, ya. Empieza en el 2029. Sí, sí. No hay gradualidad ninguna. Ya. No hay ninguna. Ok. Con esta propuesta no. Ya. No, pero la pregunta, yo hago la pregunta por lo siguiente, porque entiendo que El próximo año. vamos a entrar directo al grano o en materia. Entiendo que el proyecto, como llega a esta comisión, viene con, y esto fue un tema planteado por el subsecretario, o sea, no, que se eliminó un artículo transitorio, ¿ya? Y se me pregunta si ese artículo transitorio es el que incorporaba a estos alumnos en el 2022. Entonces, este cuadro que está acá, que es un cuadro de una presentación PPT, es distinto al proyecto que está acá, que llegó a esta comisión, porque eso no está incorporado. O sea, eso 2022 era parte del proyecto original. Y hoy día no existe en el proyecto como llegó a esta comisión. Así es. Efectivamente, presidente, es en virtud de un artículo transitorio que se incorporaba o que se establecía que la incorporación de los alumnos pertenecientes a IP y CFT se iba a hacer a contar del año siguiente de la aprobación del proyecto de ley y que la incorporación de los estudiantes pertenecientes que lo hacían en universidades iba a hacerse 3 años después de la aprobación. Ahora, eliminado ese artículo transitorio, evidentemente queda un proyecto de ley en el que
se establece la incorporación de inmediato, por así decirlo, de todos los estudiantes. Cuestión que tiene un efecto en presupuestario, digamos, en la administración financiera, y es la razón por la cual finalmente nosotros y solicitamos, digamos, que eso pueda ser revisado para efectos de que se pueda continuar con esa adecuada transición que en términos presupuestarios nos parecía que era razonable y prudente. Pero el punto controversial es ese, porque cuando se votó por mayoría 3-2 para eliminar el artículo transitorio, en el fondo la situación práctica es que todos partirían en 2020. No están los recursos para eso, y por lo tanto la discusión es si era posible hacer la votación o no. Yo entiendo que el Ejecutivo lo que busca es persistir en que las carreras técnicas de las universidades entren el año 2022. Desde el punto de vista de técnica legislativa, para eso se requeriría una indicación eventualmente, y eso se verá en la sala cuando vaya a la sala este proyecto, ¿es correcto eso? En la sala o aquí, también puede ser aquí. Ya, pero no ha presentado nada. Y, Presidente. Es que la consulta mía, presidente, es que cuando esto se vio acá, nosotros planteamos que no podía haber una discriminación, y ese es el tema de fondo. Y yo supongo que fue lo mismo que conversaron en educación. Más allá del asunto de las platas, porque la pregunta obvia es por qué hay plata para uno si no hay plata para otro. O por qué le vamos a dar el beneficio a uno que en la misma condición por estar dependiendo de universidades no van a tener el mismo acceso teniendo la misma necesidad. Al final yo sé que es un problema de plata, pero al menos cuando se vio el tema acá, yo entendí que estamos hablando de 2.000 y tantos sobre 23.000, o sea, un 10%. Tampoco es como que los recursos no estén a partir del primer año. Y lo que yo entendí aquí es que el gobierno iba a hacer un esfuerzo porque estuvieran todos sin discriminación. No es tanta la cantidad de plata tampoco que se está planteando. Entonces, me parece a mí que eso es lo esencial. Esta materia es demasiado sensible, además, por lo que todos sabemos, materia de educación. Y por lo menos en el caso mío, yo no estaría en condiciones de aprobar la primera propuesta que trajo el Ejecutivo, que fue modificada, y si no hay una indicación, tendrá que mantenerse lo que aprobó ambas comisiones, ¿no? No, yo por eso, senador, desde el punto de vista de forma no tengo ninguna duda de cómo se procede, y desde el punto de vista ya político de una decisión del gobierno si tiene que presentar la indicación o no, y si obtiene el beneplácito para presentar indicaciones. Hoy día aquí no hay indicaciones, la idea es despachar el proyecto lo más rápido posible, siempre escucho que el Ejecutivo puede plantearlo esto nuevamente, posterioridad, bueno, un segundo trámite, este tema. Senador García Huidobro. Buenas tardes, buenos días todavía. Yo quisiera consultarle de cuántos recursos estamos hablando. Es importante saber... 5.000 millones. Como 5.000 para el año. No, para el año. 693 millones. No, pero... ¿Cuánto dices tú? 2.693 millones. Ah, sí, Sí, para el año, sí. pero el año 2022. Sí. No, Sí. para el año 2020. No, para el 2022. El 2022, lo que pasa, claro, cuando iba a entrar en régimen. Sí. Sí. Y lo otro, la proyección, por ejemplo, las cifras que ustedes mismos nos entregan, es que el año 2007 teníamos en institutos profesionales y centros de formación técnica, etcétera, 156.000 alumnos. El año pasado, 373.000. ¿Cuál es la proyección que ustedes ven? Porque con este aumento también de los recursos al séptimo decil, va a significar que va a haber un mayor incentivo al ingreso de los institutos. Entonces me gustaría saber efectivamente cuál es la proyección que ustedes tienen para los próximos años. Gracias, presidente. Por su intermedio me gustaría, en primer lugar, respecto a las proyecciones, hay que considerar lo siguiente.
Es cierto lo que dice el senador en términos de que se puede constituir esto en un cierto incentivo, pero también, por otra parte, es importante recalcar que en términos de matrícula, la educación superior en Chile lleva varios años relativamente estancada, con crecimientos marginales o incluso pequeños decrecimientos, hablando de matrícula de pregrado. Y desde ese punto de vista, cabe pensar que, si bien puede observarse algún incremento producto de este incentivo, no creemos que sea algo demasiado sustancial. Las proyecciones que aparecen en dicha presentación y que provienen de la Dirección de Presupuesto son proyecciones que muestran un incremento desde el año 2020 en adelante, porque considera que hay nuevas instituciones que se adscriben a la política de gratuidad. Esa es la razón fundamental por la cual se muestra un incremento. Son supuestos conservadores, por lo demás, que hace la Dirección de Presupuesto. Pero no hay en la práctica un escenario que esté proyectando incrementos sustantivos en la matrícula en la educación superior y en particular en los institutos profesionales y centros de formación técnica. Y por otra parte, presidente, me gustaría a mí tratar, quiero hacer ver lo siguiente y quiero mostrar la buena voluntad que ha tenido el gobierno en términos de incorporar como beneficiarios de este proyecto de ley también a los estudiantes de carreras técnicas pertenecientes a las universidades. Recalco que originalmente el proyecto apuntaba solamente a IP y CFT y no con el ánimo de hacer ningún tipo de discriminación. De hecho, consideramos, hubo un debate acerca de que cuán razonable o constitucional podía ser dejar fuera a los estudiantes pertenecientes a las universidades. Y muestra, digamos, de la buena voluntad del Ejecutivo es que se acoge la posibilidad de que los estudiantes pertenecientes a universidades y que prosigan estudios de carreras técnicas o profesionales sin licenciatura también puedan verse beneficiados. Es solamente en virtud de una política de prudencia fiscal que se establece la incorporación de dichos estudiantes a contar del año 2022. Debo recordar para estos efectos que de igual manera se hizo en el caso de cuando se incorporó la gratuidad por la vía de la glosa, primero lo hicieron las universidades y al año siguiente se incorporaron los IP y CFT. Esto no es ninguna vuelta de mano, pero simplemente estar de acuerdo, estar contesta en que los estudiantes de las universidades deben formar parte de este beneficio, pero que es necesario, en aras de manejar austeramente el presupuesto de la Nación, que dicha incorporación se haga de manera paulatina, estableciendo para ello, de acuerdo al calendario del proyecto de ley original, digamos, de la indicación, 3 años después de aprobado el proyecto, es decir, sería a contar del año 2022. Esa es la única razón. Ha habido, digamos, una buena voluntad y disposición del Ejecutivo para acoger esa solicitud y aquí, y en este caso, lo que solicitamos, presidente, es que se pueda abrir un periodo para que esta indicación pueda ser repuesta. Gracias. No, pero es que me pareció que había tú habías pedido la palabra. Sí, pero... No, después del senador Pizarro. Y después del senador García, entonces. Sí, yo no quiero entrar en una discusión si había voluntad o no, porque es evidente que está la voluntad y eso lo conversamos largamente acá. El tema está en que es un hecho objetivo que se genera una discriminación y en realidad los recursos que se requieren para iniciar a todos desde el mismo año, el próximo año, ojalá, no son demasiados. La verdad es que no tenemos problema, presidente, en aprobar el proyecto tal como está y aprobémoslo unánimemente, porque imagino que nadie va a estar en contra. Y si el Ejecutivo quiere, puede reponer la indicación en la sala, si no hay ningún inconveniente con eso. Yo lo único que le digo al Gobierno es que si reponen la indicación en los mismos términos, nosotros por lo menos la vamos a rechazar. El artículo 4º transitorio establece la forma como se financia. Y se financia con el mayor gasto fiscal que irrogue la aplicación de esta ley, se financia con cargo al presupuesto del Ministerio. No obstante, si no alcanzara dicho presupuesto, se hace con cargo al Tesoro Público. Entonces, tampoco vamos a tener un problema de que el Ministerio no va a tener los recursos. Puede haber reasignaciones, puede que en el mismo proyecto de presupuesto que viene ahora se considere si es que se aprueba la ley y no debiéramos tener dificultades. No hay ninguna cantidad tan extraordinaria de recursos como para que no se pueda financiar. Yo creo que al final, presidente, si aprobamos estos términos, le vamos a hacer un favor no solo a los estudiantes, también al propio Ministerio de Educación. Senador García, ¿me pidió la palabra usted?
Presidente, a ver, recordar de que nosotros en muchas oportunidades, en muchas leyes, hemos tenido, por razones fiscales fundamentalmente, que otorgar beneficios de manera gradual. Y eso nunca ha constituido una discriminación arbitraria. Está dentro de las formas que hemos tenido para legislar. Se ha hecho además a través de distintos gobiernos, en fin. Por lo tanto, es perfectamente posible desde el punto de vista constitucional que haya gradualidad en el otorgamiento de los beneficios. Ahora, yo quería hacerle una consulta al Ejecutivo porque en realidad, de todas maneras, esta indicación, el artículo que viene rechazado, el transitorio, se refiere al año 2019. Que ya pasó la vieja. Que ya se nos fue, digamos, para esto, para efectos. La indicación dice, para el año 2019 podrán ingresar al financiamiento institucional para la gratuidad, etcétera. Entonces, igual va a requerir una indicación distinta, entiendo yo. Y lo que no me queda claro es cómo llegamos al año 2022, porque yo pensé que eso estaba en el artículo transitorio, pero no está. Entonces parece que es por interpretación de otras normas, ¿no? ¿No? A ver, ¿cómo está? No sé. Gracias. Esa es mi consulta, presidente. Muchas gracias. Por su intermedio, contestarle al senador García. El artículo transitorio que se rechazó, lo que establece es que dice, respecto de los institutos profesionales o centros de formación técnica, comenzarán a regir estas disposiciones a contar del año siguiente al de la publicación de esta ley en el diario oficial. Y después dice... ¿Dónde dice eso? Respecto, el artículo transitorio entonces quiere decir eso. que nosotros tenemos otro comparado, eso sí. Sería bueno. Yo tengo El artículo transitorio no dice eso. Pero es el transitorio que no se aprobó. No, el que no se aprobó. Claro, exactamente. Es el que tiene razón, no está acá. Perdón, senador. Ese es el que se rechazó. En el que se rechazó se establecía, van a entrar los FTIP a contar del año siguiente de la publicación de esta ley. Y 3 años después van a entrar en vigencia, va a entrar en vigor o va a aplicar para los estudiantes pertenecientes a universidades. Ese era el artículo transitorio que lo establecía, el 8º, si mal no recuerdo. Es en el número 8 del comparado que yo tenía, y el que finalmente se rechazó. Entonces queda sin transición. Es que en el comparado viene rechazado el único transitorio, 3 votos en contra, 2 votos a favor. Sí. Por eso lo primero es que hagamos claridad sobre... Pepe, tienes razón. Primero que nada, aquí hay un comparado. El comparado en la página 9 establece el único transitorio que había en el proyecto y que fue eliminado por 3-2. ¿Ya? Y lo acabo de chequear con el secretario y acá está el proyecto probablemente tal, para que no sea un problema de transcripción, porque hemos tenido, parece, problemas de transcripción. Aquí no hay un problema de transcripción porque acá está el proyecto y que el único artículo transitorio es textual del que está acá leído. Entonces, esto que está acá en transitorio fue lo que se eliminó en la Comisión de Educación, ¿correcto? ¿Estamos de acuerdo? No. Y lo que está aquí, este es mío, y lo que está redactado acá no es exactamente lo que usted leyó. Se lo puedo leer. Dice, para el año 2019 podrán ingresar al financiamiento institucional para la gratuidad, según las reglas establecidas en esta ley, los centros de formación técnica. Entonces, en esta redacción, lo que dice Pepe, no está claro cuándo no hace referencia a los alumnos de CFTs o carreras IP bajo universidades. No dice referencia. Entonces la pregunta es ¿cuándo? ¿Por qué se entiende que van a ingresar? Esa es una pregunta ya como previa, si usted quiere. Uno podría entender que era por exclusión. Sí, yo pensé que era por interpretación de otras normas, pero no sé, a ver. Tenemos que hacer claridad porque para saber qué vamos a votar o qué... No, ¿y dónde está lo del 2022? En la indicación original, que ya no existe, es la que establecía que 3 años después de la publicación en el diario oficial de la ley iban a entrar a las universidades en sus carreras técnicas para como beneficiarias, digamos, de la gratuidad en su séptimo decil. Perdón, es que eso entonces se habría rechazado igual que
que el transitorio que aparece en ese comparado, No sé si la idea la entiendo. pero también debiera estar en... También Se rechazó una indicación. porque se rechazó una indicación. El proyecto originalmente... A ver. Que trató de ampliarlo. Se rechazó siempre, nunca fue parte del proyecto. Secretario, lo que pasa acá es que vamos a partir por orden. Perdóneme. Y lo otro, se habló aquí respecto a la voluntad o no que había en el Ejecutivo de incorporar. La voluntad no existió en el proyecto original de incorporar a los alumnos, así entiendo yo. Sí, en el proyecto original no venían los de las universidades. No venían. Y por eso que este artículo que está aquí, que es el único que era el transitorio que venía, era para cuando entraba a regir para los alumnos a los cuales sí se debe beneficiar. Lo que ocurre es que en el transcurso de la discusión de la Comisión de Educación, el gobierno se allanó o aceptó o compartió la teoría de que la decisión de que era bueno incorporar a esos alumnos de universidades, de carreras técnicas bajo universidades. Y para eso se presentó una indicación. Pero esa indicación no lo incorporó inmediatamente, parece. Eso es lo que establecía el plazo. Entonces la indicación recogía el espíritu que se buscaba, pero no coincidía ese espíritu con el plazo, y se rechazó la indicación. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, la pregunta del senador García, tal vez, como se rechazó, como la indicación murió, o sea, ¿ya? Y se rechazó este artículo transitorio, lo que hoy día queda en el proyecto como está, es que todos los alumnos de carreras técnicas profesionales IP, que estén acreditadas, que tengan derecho a la gratuidad, quedan cubiertos, incluidos los de las universidades. Y por esa razón es que lo que quiero plantearle es que, como usted señaló que quiere aprobarlo rápido, yo creo que lo que podemos hacer acá, porque acá no va a haber espacio para presentar esa indicación, es despachemos este proyecto y que vaya a la sala. Ahora, desde el punto de vista de los recursos, podemos tener una discusión sobre constitucionalidad o no, porque quieran hacerlo, la pueden llevar al Tribunal Constitucional. Ya tuvimos una discusión similar, pero con signo inverso, si usted quiere, desde el punto de vista político, en su oportunidad en el pasado. Pero aquí estamos hablando de 2.600 millones de pesos. Y se me ocurre, aquí hablaba con algunos asesores, que el solo hecho de la ejecución que tiene el Ministerio de Educación, yo creo que puede a fin de año ahorrar más del doble de eso para poder financiar esos recursos. Entonces, no es un tema, no estamos hablando de la gratuidad para todos los alumnos de la educación técnico profesional e IP fuera de la universidad, estamos hablando al revés, estamos hablando de los escasos alumnos que están en el sistema. Entonces, si usted me pregunta, creo que el tema de recursos lo podrá resolver el gobierno de otra forma. Así no solo sea reasignando los recursos que no están ejecutados en el Ministerio de Educación. Entonces yo propongo, para avanzar y que se vaya con una buena noticia, es que despachemos el proyecto y lo votemos. Podemos votar artículo por artículo, senador García. Presidente, yo quiero consultar reglamentariamente, porque esa indicación se presentó en educación. No viene en el comparado porque no fue aprobada en la comisión. Fue rechazada, yo entiendo, 3-2, ¿verdad? No. Eso significa que el Ejecutivo, si quisiera persistir en la gradualidad original, tendría que... No lo puede hacer acá, ¿verdad? Porque necesitamos autorización de la sala para... Ya. Es que tiene sentido lo que plantea el presidente, que lo despachemos aquí, el Ejecutivo verá de que lo veamos en sala, cómo repone la indicación. Si es que decide reponerla. Pero además hay otro tema, que quiero hacer un alcance, tal vez puede ser, me puedo enredar con las palabras. Acá no se trata de un tema de gradualidad, porque no es gradualidad, es cuando yo a iguales los voy incorporando en función de algún criterio que no discrimine arbitrariamente. Acá está segmentado. Acá cuando se plantea que el 2022 ingresan otro tipo de alumnos, que son en iguales condiciones, pero porque están inscritos a una institución de distinta naturaleza, yo siento que eso no es gradualidad, eso está segmentado a los estudiantes, no lo está... Pero bueno, no, igual como que... Sí, bueno, por eso, no quiero enredarlo con eso. No, ya. Pero me permite... No, presidente, entiendo el punto, digamos, y está bien, digamos, pero aquí lo que quiero hacer ver... a ver, son dos cosas, digamos, que en primer lugar que lo único que mueve finalmente al Ejecutivo a presentar la indicación de esta manera es simplemente un manejo presupuestario austero. Y es en virtud de ese manejo presupuestario que en el pasado también se ha dado
se han dado situaciones similares en las cuales determinados alumnos han entrado o han gozado un beneficio antes que otros, digamos. Mucho, y de hecho ha habido incluso discriminaciones en el pasado que son de frentón, digamos, discriminaciones, digamos, y que no obedecen a una lógica presupuestaria. Pero es manejo presupuestario lo que finalmente lleva al Ejecutivo. Y por otra parte, usted, presidente, dice que los recursos son acotados o relativamente acotados. Habla, efectivamente, son 2.700 millones de pesos. Pero también hay que hacer ver que hay digamos, en términos marginales, son recursos que evidentemente van incrementándose y dada la cantidad de necesidades, que no es del caso, pero que es evidente, que enfrenta el Ejecutivo, también se hace necesario ir asignándole prioridad a esas distintas necesidades. Es en virtud de ese manejo austero, prudente, presupuestario, que se establece esta transitoriedad para que a contar de 2022 ingresen estos estudiantes. Y de nuevo, presidente, ha sido voluntad del Ejecutivo que estos estudiantes puedan también ser beneficiados con la gratuidad en el séptimo decil. Es simplemente una cuestión de cuándo ingresan o a partir de cuándo pueden gozar de este beneficio. Gracias, presidente. No, yo solamente le quiero hacer... bueno, aquí igual vamos a proceder a votar como si está... Así que, pero le quiero señalar de que la voluntad original no existía porque no estaba en el proyecto así como venía. ¿Ah? Eso fue una voluntad que hubo que generársela al Ejecutivo. ¿Ah? Hubo que generársela, hubo que estimularlo, hubo que masajearlo, hubo que explicarle, ¿ah? Hubo que apoyarlo, hubo que ayudarlo a que viera que no había que discriminar al alumno, ¿ya? En una indicación. Y la indicación entonces viene, cuando dice sí, me convencí, viene después con una segmentación, con un plazo distinto. Ahora, respecto a los recursos, solamente decirle que lo queremos apoyar, para que le vaya tan bien como le fue el ministro de Salud. El ex ministro de Salud Santelice trató de conseguir recursos para la ley del cáncer, incorporar más patologías de auge y no le fue bien. Y llega un ministro nuevo y incorpora 5 patologías, de las cuales además Alzheimer y 4 patologías cáncer. Entonces, y créanme que estamos hablando de los 2.600 millones de pesos de educación, no es ni siquiera una gota, no es nada. Entonces queremos apoyarlo nosotros en eso, que esto se despache acá, ojalá por unanimidad, que vaya a la sala y tendrá la posibilidad el Ejecutivo de plantear su argumento nuevamente. Senador Pizarro, ¿quiere agregar algo? Pero me sale natural, senador Pizarro. ¿Tiene preocupado eso para la discusión? No, pero en general, que yo conozco a mi gente. Muy bien. Me interpreta mejor que Reaga en todo caso. No es muy difícil. Borre eso del acta, señor secretario. ¿Ah? Aunque yo lo comparto lo que dice, pero bórrelo igual porque no viene al caso. Bueno, ¿les parece que sigamos también la propuesta del senador García y Pizarro de proceder a votar? ¿Le parece, senador? Es lo más adecuado, o sea, aquí no va a ocurrir nada. La sala sí, se puede abrir. No está financiado, digamos. El informe financiero no da cuenta del financiamiento para esta realidad. Es un dato, digamos. El artículo 4 establece cómo se financia los alumnos. No, pero respecto a lo que era originalmente el proyecto de ley. Las peleas que tiene que dar otro, también a usted. Dígale al director de presupuesto o al ministro de Hacienda. Somos todos gobiernos. No, es que yo me gustaría que todos se fueran contentos de acá. Es muy difícil. Porque vamos a aprobar lo central del proyecto, que es darle financiamiento al séptimo decil. Ya. Bueno, les propongo, si no hay objeciones, si lo hacemos por unanimidad y aprobamos todos los artículos, o que prefieren ir. Ya, pero pues vamos, son 4 artículos, ¿no? Sí. Para tener bien claro, nosotros, este proyecto pasa a Hacienda porque tiene mayor gasto público, esa es la razón. Aquí claramente el proyecto original venía con una norma de gradualidad. No, no. Pepe, es que eso es muy importante. Perdón, no venía. Se incorporó una norma, se incorporó en la Comisión de Educación una norma que agrega a los estudiantes que estudian carreras técnicas en las universidades y para eso se estableció una gradualidad, ¿verdad? Porque eso es lo que se hizo, pues se estableció una gradualidad. Eso se cayó en la Comisión de Educación. Pero nosotros vamos a despachar, esa es mi pregunta, nosotros vamos a despachar un proyecto que está desfinanciado, nosotros como Comisión de Hacienda.
Esa es mi preocupación. No está desfinanciado. Está desfinanciado. No está desfinanciado. Si estuviera desfinanciado, en la ley no establecería de dónde van a salir los recursos. Pero se refiere a los recursos que estaban de acuerdo con un calendario. No, eso es lo que se hizo después. Volvemos al mismo texto original. Se establece con cargo al presupuesto del Ministerio de Educación. Perdón, presidente, no es el Si mismo. falta, con cargo al Tesoro Público. Eso es lo que dice el cuarto transitorio. Que no es el mismo texto original, perdón. ¿Cómo? Permanente, el cuarto permanente. El cuarto permanente, sí. Sí, El cuarto presidente, permanente si, se eliminó el transitorio. préstame, presidente, si me permite, es que no es el mismo texto. Porque el texto original decía que a contar del año 2019, los estudiantes que provengan de hogares cuya condición socioeconómica que pertenezcan a los 7 primeros deciles de menores ingresos podrán cursar de manera gratuita, etcétera, conducente a los títulos de técnicos de nivel superior o títulos profesionales, pero en el fondo eran IPSFT. Eso se cambia por una indicación que dice los estudiantes que provengan de hogares cuya condición socioeconómica pertenezca, y aquí se refiere tanto a los técnicos profesionales IPSFT como también a los de estudiantes universitarios. Eso se agrega. Y eso se agrega en la lógica de que entraba en el año 2022. Y así está el informe financiero. Si nosotros lo sacamos sin esa gradualidad, sacamos un proyecto desfinanciado. Ese es mi punto. Por favor. Presidente, insistir, digamos, que efectivamente el proyecto no cuenta con un financiamiento o no está financiado de acuerdo al informe financiero que emitió para estos efectos la Dirección de Presupuestos, no al menos en los términos que se quiere aprobar. Quizá convendría, digamos, y dada quizás la premura con la que se ha hecho esta citación, dar un poco más de tiempo para poder... Está bien. ¿Cuánto tiempo más? Estoy pidiendo más tiempo para pensarlo en el gobierno. No. Sí, no, sí, esa es la razón. La urgencia está vencida, entiendo, ¿no? De este proyecto. Sí. Sí, esa es la razón por la que lo estamos viendo, pero ¿cuánto tiempo? O sea, perdón, presidente. Por favor. Nosotros tenemos una urgencia. Debiéramos despacharlo. Yo estoy disponible para despacharlo tal cual está. El Ejecutivo tiene la posibilidad de hacer la indicación que estime pertinente en la sala, sin cambiar las urgencias, sin nada. Si no hay capacidad ahora para resolver el tema, van a tener de aquí a 2 semanas que se verá en la sala. Y lo pueden hacer perfectamente. Yo no entiendo cómo, entre el traspaso de educación hasta acá, no llegaron con una indicación presentada o con un acuerdo. Un acuerdo entre el gobierno, porque veo como el gobierno es uno solo. Entonces, el subsecretario vino hace mucho tiempo y planteamos este tema claramente desde el principio, y como dice el senador García, fue el debate que se generó en educación. Entonces no nos engañemos, porque si las comisiones somos más o menos parecidas en su composición. Senador García Huidobro. Yo creo que una semana es bastante prudente para que puedan ingresar la indicación. Se pide autorización a la sala para ello, porque es pésima la imagen, presidente, de que Hacienda esté aprobando un presupuesto, un proyecto que no tiene financiamiento correspondiente y las cifras no son así. Es que eso es lo que la información que tenemos aquí es que esa. tengamos A cuidado ver, de con acuerdo, las cosas que decimos. le doy porque- inmediatamente la palabra al senador Pizarro. Primero, No, yo le pediría que si la próxima semana se pudiera votar, y ellos están diciendo que lo conversarán con quien corresponda con el fin de poder buscar una solución al respecto y ingresar las indicaciones que correspondan o reponer la misma que tenían. senador Pizarro, ¿quiere agregar algo? Sí, lo que pasa, presidente, es que creo que hay una confusión, porque lo que importa en cualquier proyecto de ley es que quede claramente establecido dónde va a estar o dónde van a salir los recursos para financiar lo que establece el determinado proyecto de ley.
en algunos casos viene con los números, normalmente Hacienda da estimaciones o criterios generales, la mayoría de las veces los informes presupuestarios no vienen con la información adecuada, y aquí claramente está establecido en el artículo 4º permanente que el mayor gasto fiscal que irrogue la aplicación de esta ley se financiará con cargo al presupuesto del Ministerio de Educación. No obstante, el Ministerio de Hacienda podrá suplementar dicho presupuesto en lo que faltare, con cargo a la partida presupuestaria y Tesoro Público. ¿Está claro? Está claro que así, ya sabemos más o menos cuánto puede ser un monto. Si se termina con la discriminación que existe entre los estudiantes de la educación profesional que están dependiendo de universidades, va a significar un monto mayor. Eso va a cubrirlo el presupuesto del Ministerio de Educación. Si no le alcanza, tendrá que pedirle al Tesoro Público. Eso es. Entonces no se venga a decir acá que no está o que estamos mandando un proyecto desfinanciado. Está claramente de dónde van a salir las plata y de qué fondo. Por favor, jefe. Perdone, presidente, pero necesito insistir en el punto, digamos, no porque la ley lo establezca de esa manera significa que los recursos están disponibles. Los recursos están disponibles en base a lo que un informe financiero que hace la Dirección de Presupuesto establece. Y es dicho informe financiero que establece la transición de la que todos hemos hablado. Sin un informe financiero favorable al proyecto, difícilmente, creo yo, podría aprobarse en esta comisión. Me ha pedido la palabra senador Montes y senador García. Pero yo quiero anticipar lo siguiente. Donde usted está sentado, estuvo sentado su secretario Figueroa el 4 de junio. Un mes. Y desde que el proyecto llegó acá el 4 de junio, que lo presentó su secretario Figueroa, y tuvo lugar la votación de la Comisión de Educación, creo que pasaron al menos 2 o 3 semanas. O sea, estamos hablando de casi 2 meses, en las cuales, si esto fuera realmente una preocupación, habría llegado o un informe financiero actualizado, asumiendo la realidad, perdóname, pues, a ver, asumiendo la realidad, o habrían pedido plazo para indicaciones en algún minuto, todo este periodo. O se habrían acercado a conversar. Entonces, perdóname, no hay nada de esto. Y por último, me hace sentido el artículo 4º permanente. Senador Montes, después senador García. No, yo la verdad que primero quisiera aclarar la posición del Ejecutivo, porque la Comisión ha expresado claramente que considera que la discriminación no tiene fundamento. Y eso se dijo en el debate de educación. Yo estuve en algunos de los debates de educación y se dieron todo tipo de argumentaciones. Esto no solo lo planteó gente de oposición, también gente del gobierno. Y la verdad es que se pidió incluso una estimación del costo de esto. Y la estimación del costo que era una cifra prudente, no era ninguna cosa que se descuadraba respecto al presupuesto de un ministerio que tiene 17.000 millones de dólares y aquí serán a lo más 4 millones de dólares en el caso máximo. Menos de eso, es 3. Entonces, yo lo que primero quiero aclarar es si el gobierno está en disposición a asumir lo que le ha planteado el Parlamento o no. Lo primero, o sea, porque antes de discutir las formalidades. Desde el punto de vista formal y presupuestario, el artículo 4º, como ha dicho el senador Pizarro, da una fuente de financiamiento. Es cierto que en el informe financiero como tal no está. O sea, está pero para el 2022. No está actualizado ahora. Entonces lo que se trata, lo que se ha planteado es que se actualice. O sea, no es que no haya financiamiento, sino que no se ha formalizado en eso que nosotros tenemos una gran experiencia en informe financiero. Normalmente o vienen inflados o vienen desinflados. Es que es una vieja reivindicación parlamentaria. O sea, normalmente no está. Y yo quiero agregar de que usted conoce muy bien otro financiamiento que no tiene informe financiero, que es la beca Bicentenario. Fueron 70.000 millones que no tuvieron informe financiero. 70.000 millones que se aprobaron sin nada. Me acuerdo que aquí fue una reunión sobre la rápida. Entonces, esto, como en general los financiamientos de este tipo, de las becas, de esta naturaleza, vienen incluso con glosa presupuestaria, ¿no es cierto? Y vienen abiertos, genéricos. Yo en este caso creo que lo óptimo sería aprobarlo ahora. Y si el gobierno dijera que quiere formalizar y traer una indicación para coger lo que le han planteado los parlamentarios, bueno, sería distinto que si es que el gobierno definitivamente no se ha convencido del argumento que le han dado las comisiones. Eso, presidente. Yo pediría que el gobierno asumiera este planteamiento. 2.700 millones no le hacen es perfectamente posible en el marco del presupuesto del ministerio, porque normalmente el Estado está con un excedente anual superior a esto. Normalmente el ministerio tiene un excedente no ejecutado superior a esto. Sí.
¿Perdón? Ahora, que al final da lo mismo. Sí. Porque igual la indicación la va a tener que presentar el Ejecutivo y presentándola directamente en la sala ganamos tiempo. Sí, eso es. Muy bien. Entonces votemos lo que Ah, estamos bueno, de acuerdo, pero- que es lo que está acá. Respecto a la diferencia, el gobierno verá cómo plantea una posible indicación. ¿Qué está averiguando Pepe, que está muy preocupado? A ver, Senador presidente. García. Sí. Diga. No, es que el Ejecutivo nos está pidiendo una semana y yo soy partidario de que se la demos, porque el Ejecutivo puede puede presentar una indicación que puede ser igual a la que se rechazó en educación, o también puede ser una indicación distinta, puede ser acortando los plazos. Por eso, démosle el tiempo, porque va a ser mucho mejor que lo discutamos. Perdón, no es lo mismo, porque yo creo que va a ser mucho mejor que la votemos aquí a que y a lo mejor logremos consenso aquí y vamos con una solución consensuada, a que tengamos toda la discusión en la sala. Sí, Que lo que pasa- yo creo que es perfectamente posible que nos demos ese plazo. O sea, lo hemos hecho tantas veces, presidente. Yo no tengo dificultad en darle un plazo para que presente el informe financiero actualizado. Pero en la medida de lo siguiente, que la indicación que quiera presentar Sayane acepte lo que acoge la solicitud que se haya hecho. Porque si no, ¿para qué voy a la semana de plazo si no vamos a avanzar nada? Y yo no he visto acá, no he escuchado, lo digo, tal vez tienen que estar, no sé, los ministros, pero no he visto acá una disposición a decir que no vamos a terminar con esta discriminación. Sí, claro. Yo creo que él lo que puede señalar es que en esa semana él lo va a conversar con la ministra de Educación, con el ministro de Hacienda, pero naturalmente él no puede tomar una decisión que digamos no solo compete a Educación, sino que también al Ministerio de Hacienda. El artículo 4, y lo hemos discutido tantas veces, el artículo 4 como está redactado es como vienen todos los proyectos de ley, que se financian con cargo al presupuesto del respectivo ministerio y en lo que falte con cargo al Tesoro Público. Y cuántas veces nosotros mismos hemos dicho que no es la mejor forma de decirlo, en fin. Entonces yo creo que aducir a que está financiado porque está dicho en el artículo 4, todos nosotros sabemos que en estricto rigor eso no es así. Senador Pizarro. Presidente, creo que estamos hablando de lo mismo y entre el senador García y lo que estamos viendo nosotros. Mi sugerencia es hacer lo que ya habíamos conversado. Nuestra responsabilidad es despachar este proyecto ahora, por eso estamos citados de ayer a hoy día. Yo no estuve en la comisión ayer, pero entiendo que eso fue lo que se habló. Lo segundo, es evidente que no le podemos pedir al director que resuelva un tema que es de el nivel central del gobierno. Él sabrá con quién tiene que hablar. El punto está en que nosotros lo hablamos acá con la autoridad máxima del ministerio y con tiempo, y hasta ahora no ha habido ninguna alternativa de propuesta. Si hay posibilidades de un acuerdo, se va a construir sobre la base de la posible indicación que quieran presentar en la sala y lo conversaremos, como se ha hecho tantas veces, de manera de no arriesgar al Ejecutivo que llegue con una propuesta a la sala que se le vaya a rechazar. Y si ese trabajo se hace, y la señora ministra o el subsecretario o el ministro de Hacienda, que para los efectos presupuestarios es el que manda, bueno, lo podemos conversar antes de que presenten la indicación en la sala. Pero yo preferiría que diéramos la señal directamente de aprobar lo que estamos en acuerdo acá. Y si va a haber una potencial indicación, el Ejecutivo se acercará a conversar con nosotros. Presidente, simplemente insistir en lo prudente que me parece tener un plazo adicional, una semana, para que además también pueda estar en esta mesa, eventualmente, el subsecretario quien participó la vez pasada. Creo que no le hace mella, digamos, al proceso el que podamos postergar una semana esta discusión. Y quiero insistir en un punto, presidente, que yo entiendo las consideraciones de índole financiero que ustedes hacen, pero creo que es importante hacer ver que aquí sí ha habido una voluntad por parte del Ejecutivo de incorporar a estos estudiantes. Eso, y quiero ser enfático y hasta majadero si cabe. Pero sí ha habido la voluntad y prueba de ellos que finalmente están incorporados al proyecto.
el momento a partir del cual ellos son beneficiarios es lo que hoy día nos tiene en discusión, pero creo que difícilmente se puede decir que no ha habido voluntad. Por lo demás, es en este mismo Congreso donde también en el pasado se han aprobado distintos plazos de implementación de beneficios, haciendo diferencias entre tipos de alumnos según las instituciones en las cuales ellos estudian. Insisto, esa es la verdadera voluntad del Ejecutivo. Y, de nuevo, insisto con el plazo adicional. Gracias, presidente. ¿Y sobre el informe financiero? Presidente, es que el informe financiero significa que nosotros estaríamos acogiendo la solicitud de incorporarlos a partir del día de hoy o del próximo año a estos estudiantes. Y eso es algo que yo no resuelvo. O sea, lo que usted, para hacerlo en castellano, usted está pidiendo plazo, entonces está pidiendo un plazo, perdón, que no votemos hoy día este proyecto, porque al cabo del próximo lunes, porque yo voy a citar a la comisión, la cito los viernes en general, a salvo que por lo que ocurrió ayer, el tema excepcional de defensa, porque el martes vamos a tener sesión. Y este va a ser el primer proyecto de la tabla si es que no votáramos hoy día. Entonces, ¿cuándo vamos a tener una respuesta del gobierno respecto a su voluntad o no de incorporar al mismo tiempo a todos los alumnos de educación superior, técnico profesional, del séptimo decir que tengan gratuidad? Esa es la respuesta, porque esa es la que se viene postergando. 4 semanas en esta comisión, más las semanas previas que se despachó en la Comisión de Educación, que creo que fueron al menos 2 o 3 semanas. Llevamos 2 meses, más de 2 meses. Entonces, claro, me dice, una semana aquí le cuesta, llevamos 2 meses. Entonces ese es el tema. Entonces uno no quiere parecer obstruccionista, ni pasando por arriba. Bueno, es que no quiero, ya está bien, o antipatriota, todas esas cosas. Se lo digo bien responsablemente. Usted está condicionado sobre que va a tener un plazo para esta respuesta. Bueno, pero un plazo, no estoy viendo la respuesta. Presidente, si está pidiendo un plazo para traernos la respuesta de una semana, No, Presidente, pero es que ¿sabe lo que pasa? Es que no quiero aparecer dilatando esta decisión a la espera de algo incierto. Lo que se requiere, entonces Sí, pues. lo que yo quiero de esta comisión, Presidente, perdone, pero sí, es a la espera de algo incierto. Porque evidentemente yo no tengo la capacidad ni la facultad de decir hoy día que en una semana vamos allá con el financiamiento. ¿te das cuenta, Pepe? Entonces, si yo digo que lo postergo una semana o planteo a la comisión postergarlo una semana, es porque no es que va a tomar una respuesta para sí o para no. Para evaluarlo, presidente. Presidente, perdón. Pero ¿cómo? No está en mis manos poder resolverlo esto ahora y garantizarle Yo no le pido que de usted aquí a me una semana diga el signo de la decisión, es que me diga que va a haber Evidente una señal la semana que viene. Jorge. Sí, mire, presidente, yo no quiero no quiero que aparezca irrespetuoso, pero el director ha venido acá y nos plantea al inicio que su interés es despachar este proyecto y despacharlo lo antes posible, así lo dijo, para que se empiece a aplicar a partir del próximo año. Y el interés nuestro nos coloca en una urgencia, que es una suma urgencia que está vencida, por eso estamos viendo este tema ahora. Entonces la incongruencia viene después, porque después de hacer esas afirmaciones, tenernos con urgencia, que nos coloquen una obligación a nosotros, nos dice no, necesitamos más plazo. Yo entiendo porque no está en condiciones él de resolver. Aquí vuelvo a decir, deberíamos haber tenido a la ministra, al subsecretario o a la DIPRES. A alguien al menos, si es que hay urgencia y hay voluntad política de sacar este proyecto. Él no está en condiciones de hacer esto. Entonces, no nos pida a nosotros que caigamos además nosotros en la falta de no cumplir con lo que es nuestra obligación. Y para facilitarle las cosas, para que el señor director tenga más posibilidades de tratar urgente con su ministra, con el señor de Hacienda, es que si nosotros aprobamos ahora, estamos obligados a que busquen un acuerdo antes de llegar a la discusión en la sala para que presente una indicación. Esa es la razón por la cual creo que le sirve a usted, señor director. Le sirve a usted para poder presionar, porque lo tiene que hablar con sus superiores, que esto lo podamos resolver a la brevedad. Esa es la razón por la que le pido que votemos. Si no, tendríamos que ubicar al señor ministro Blumel, que levante la urgencia, y bueno, dormir al sueño lo justo, así como va esto. Mire, yo voy a ponerlo en votación. Le quiero decir que hicimos todo para decirle, lo vamos a ayudar con esta decisión, porque va a generar los estímulos necesarios para ver si está la decisión o no de financiarlo a partir del año 0 con todos los otros alumnos o si existe en la gradualidad que se llama. Bueno, te dejo la palabra antes de proceder a votar. Yo, no más que esto, pero
Presidente, me parece que, digamos, que habiendo citado con tan poca antelación, también nos pone a nosotros en una situación en la cual finalmente es poco el tiempo que hay para poder hacer un mejor análisis de la situación. Pero creo que también se pierde la ocasión, al llevarlo a votación inmediatamente, de que salga de esta comisión un proyecto que sea aprobado unánimemente y que cuente con un financiamiento como todos lo verdaderamente entendemos, más allá de lo que diga el artículo que el senador Pizarro cuarto mencionaba. Eso es, presidente, me parece que de la noche a la mañana hacer esta citación, creo que de alguna manera, y entiendo la razón que usted dio, no estoy aquí alegando nada, pero claro, también hace que se haga más difícil la presencia del subsecretario, quien estuvo hace un mes atrás. Gracias, presidente. Yo no me pretendo quedar con la última palabra, porque la última palabra va a tener cada uno de los senadores cuando vote ahora y fundamento su voto si sirve pertinente. Pero solamente quiero decir lo siguiente: si hubiera tanta premura por este tema, tanta angustia para que esto entre en vigencia a partir del próximo año, no pasan 2 meses sin haber acercamientos para ver cómo se resuelve el tema de la indicación que se rechazó, cómo se repone, cómo se hace con el informe financiero. Eso es lo que quiero decir. Señor secretario, procedamos a votar el proyecto. Salvo que quieran hacerlo por artículo a artículo, puede ser una sola votación. Senador García. Artículo 4, votación separada. Ok, perfecto. Entonces, se va a abstener. Estoy meditando, presidente. Ya, pero primero al tercero se votarían por unanimidad. yo entiendo que del primero al tercero se va a votar por ¿Unanimidad? unanimidad. Ya. Perfecto. Entonces, quedarían aprobados por unanimidad los artículos primero al tercero. Y el presidente coloca en votación el artículo 4 permanente de la iniciativa. Senador García. Presidente, respecto del artículo 4, yo me abstengo porque claramente nosotros estaríamos despachando un proyecto desfinanciado. Cuando se incorporan los estudiantes de las carreras técnicas que se cursan a través de las universidades, se estableció un calendario, una programación, que es a partir del año 2022. Así es como está en el informe financiero. Si todo comienza a regir el año 2020, el informe financiero no guarda relación con esa normativa. Y por eso es que yo confío en que esto lo podamos solucionar en votación en sala, pero tiene que haber congruencia entre lo que nosotros, entre lo que estamos aprobando, más todavía en esta Comisión de Hacienda, con lo que es el informe financiero, porque el informe financiero no solo dice relación con el monto de los recursos, sino que también el momento en que esos recursos tienen que estar disponibles. Y claramente el informe financiero señala que no están disponibles todos los recursos para el año 2020. Me abstengo, presidente. Senador Alejandro García Huidobro. La verdad que me habría encantado que hubiéramos podido llegar a un acuerdo, esperar una semana, porque este es un proyecto muy importante y que estamos en general todos de acuerdo. El tema es un tema presupuestario y sobre todo de recursos que no están en el informe financiero. El informe financiero habla del año 2022 para adelante. Por lo tanto, presidente, ya que usted la puso en votación, yo también me voy a abstener, porque creo que sea una mala señal por parte de la Comisión de Hacienda en un tema que justamente es de su incumbencia. Vamos a echar de menos al senador Coloma después de la argumentación del colega. Yo creo que la situación es bien clara. Lamentablemente el gobierno no estuvo en condiciones de traer una propuesta que pudiera ser conversada acá en esta comisión, o porque no la tenía o porque no la quiere nomás. Será tema a discutir. A mí me parece que lo que tenemos que hacer es aprobar el proyecto tal como está. Tiene el financiamiento adecuado al Ministerio de Educación, porque el grueso de las platas están claramente establecidas. Y no me cabe duda que en la sala, si es que hay una alternativa que sea razonable, que coloque a los alumnos de los establecimientos técnicos profesionales dependientes de las universidades en la misma condición de los otros,
lo vamos a aprobar. Si no es así, es evidente que no lo vamos a aprobar y eso es lo que ha sido la discusión todo este rato. Así que yo voto a favor, presidente. Senador Montes. Yo también voto a favor. Creo que esto es una discusión que ya lleva muchos meses porque empezó antes de que lo tratara la comisión. De hecho, fueron parlamentarios de derecha los primeros en cuestionarlo, uno de los primeros, de la inconsistencia del proyecto. Y creo que el problema es clarísimo, que el gobierno tiene que tomar una decisión y el Parlamento ha dado todas las señales para decir que todo tiene que ser en el mismo momento. Respecto a quién viene como autoridad, yo aprovecho de decir que es inconcebible. Pasado todos los meses que no se nombre subsecretario de Educación Superior, si la ley ya lleva tiempo y debió haberse nombrado hace mucho rato, y eso la verdad que la lentitud para tomar decisiones al respecto no tiene justificación. Yo en todo caso voto a favor. Muy bien. Solo una aclaración desde el punto de vista de fecha. El informe que tenemos acá que llegó de la Comisión de Educación, el informe fue despachado con fecha 23 de abril. Y la última sesión de la Comisión de Educación que se votó sobre esto fue el 10 de marzo. O sea, 4 meses. Entonces, en 4 meses no hubo... Aquí dice... Tratado y acordado en sesiones celebradas los días 3 y 10 de marzo con asistencia laboral de senadores Juan Ignacio Latorre, Diana Proboste, Ena von Baer, José García y Jaime Quintana. Este tema viene de mucho tiempo, tiene muchos meses. Pero no es el tema. El tema es que esto genera la necesidad de que el Ejecutivo reaccione si es que estima pertinente. Y lo otro, y voy a reiterar un tema, aquí la voluntad que tiene el Ejecutivo de incorporar alumnos que no estaban incorporados inicialmente, esos alumnos fue producto de la conversación que hubo en la Comisión de Educación. No estuvo en el espíritu inicial de incorporarlo. Y esta discusión la tuvimos a propósito de la reforma educacional anterior, en otras medidas en las cuales eso se resolvió con signo contrario. Entonces yo siento que también uno tiene que aprender. Y eso yo siento que en este caso, ¿sí? ¿Puedo terminar la votación y después le doy la palabra? ¿Ya? Y creo que lo que se hace acá es avanzar en el proyecto y el gobierno está en todo su derecho y hacer todos los esfuerzos para que la semana próxima entonces llegue o no con la indicación que crea que es mejor, que llegue con la propuesta que le estime pertinente, que llegue o no con los informes financieros que estime pertinente. Yo voto favorablemente, señor secretario. Artículo 4, 3 votos a favor y 2 abstenciones. Despachado el proyecto, presidente. Sí, por supuesto, senador García. Presidente, respecto del informe que señala de que la última votación fue el 10 de marzo, yo me permito ponerlo en duda. Y lamento tener que hacerlo en realidad porque se trata de un informe, de un documento oficial emanado de una comisión en la que yo además integro. Entiendo que es lo que señala el informe. Pero también llama la atención que si votamos efectivamente el 10, yo no recuerdo la fecha, voy a ser bien franco, pero si votamos el 10 de marzo, es bien raro que el informe haya llegado el 23 de abril. Pues. Si aquí normalmente los informes se demoran... Tengo un documento acá que puede estar equivocado, ¿no? Presidente, yo sé que usted está leyendo algo que es como usted dice, no estoy de manera alguna señalando que puede haber sido, pero yo no recuerdo exactamente la fecha, pero esto fueron varias sesiones que le dedicamos. Y yo creo que si aquí llegó el 23 de abril es porque debemos haber votado un par de días antes en particular. Gracias, presidente. Muy bien. Por su intermedio, presidente, simplemente me gustaría referirme y aclarar un dicho que hace el senador Montes respecto por su intermedio, presidente, sí, respecto a la implementación de la Subsecretaría de Educación Superior. Aquí simplemente conviene aclarar lo siguiente. La ley 21.091 de Educación Superior estableció el plazo de 1 año para que el presidente enviara un decreto con fuerza de ley que estableciera la planta de la nueva subsecretaría. Dicho DFL fue enviado oportunamente, ya fue tomado de razón y es dicho DFL el que establece que a contar del mes de agosto de este año se empieza a funcionar, a operar la nueva Subsecretaría de Educación Superior. Es decir, ya formalmente es el mes de agosto el que da inicio como fecha a la Subsecretaría de Educación Superior y evidentemente también a la existencia de un subsecretario de Educación Superior. Eso es lo que ya legalmente el plazo que rige y por lo tanto difícilmente pudiese haber habido Subsecretaría de Educación Superior antes de esa fecha que es la que establece, para que quede, digamos, constancia de que se ha cumplido y este gobierno ha cumplido con todos los plazos que la ley 21.091 establece. Gracias, presidente. Presidente, mire, muy breve, no quiero entrar en una polémica al respecto.
Yo sé por qué no nombraron harto y se atrasó todo el calendario, porque eso afectaba incluso el Consejo de Acreditación. Hubo distintas, porque iba a quedar una vacante ahí la suya, y no tenía quórum suficiente, o sea, había una relación. Todos estos decretos podrían haber tenido otro ritmo, haberse tratado de otra manera, pero la verdad que nosotros estamos diciendo que en educación superior ni siquiera el Consejo con las universidades públicas se ha implementado. Hubo una sola sesión y la verdad que no, sí, pero no ha tratado nada, no han puesto tabla, ni siquiera el plan de fortalecimiento se ha aplicado. El plan de fortalecimiento se ha repetido lo que había el año anterior a que se asignaran los recursos. Entonces simplemente estoy reclamando que se requiere que la Subsecretaría de Educación Superior opere cuanto antes. El decreto lo podrían haber presentado también antes, pero en fin, es otra discusión, presidente. Simplemente quiero aclarar de que esto se debe hacer luego. Muy bien. Muchas gracias. Seguimos con el tema de educación en todo caso, parece, señor secretario. Así es, presidente. Está en tabla el proyecto de ley para estimular la actividad física y el deporte en los establecimientos educacionales, que es una moción que viene despachada por las Comisiones Unidas de Educación, Cultura y de Salud. Ah, sí, pero sí que hacerlo en la sala. Siempre tenemos a las 12 horas en los días martes y a las 10 horas del día miércoles. Sí, tiene relaciones. ¿Te parece con este tema? Vamos con este tema. ¿Hay duda y debate de esto? Presidente, a ver, respecto de este tema, es el de los 60 minutos dedicados a... Nosotros en educación no lo hicimos, debimos haberlo hecho en realidad, pero ¿por qué no? Yo voy a sugerir que invitemos a este señor Mono, el que preside el Consejo Nacional de Educación, porque todo esto ahora guarda relación con el tema de... Este proyecto es anterior a eso, pero parece que ciertamente se releva en algo. O sea, claro, cobra como mayor importancia este proyecto, entonces sería bueno escucharlo, porque yo creo que estamos todos de acuerdo en que hay 60 minutos de movimiento de los estudiantes, en fin. La pregunta es... En general, unánime, presidente. Se consultó al colegio de profesores respecto de esto. Veamos quién vino. Hola. ¿Es de Chaguán? ¿Es de Chaguán? Ah, es buenísimo. Si es de Chaguán, no voy a... Coordinador en la unidad. ¿Le parece? No está el colegio de profesores como... Sí, lo que pasa, presidente, es que hace este tema de incluir el deporte en las mallas curriculares es de muy antigua data y la verdad es que nunca lo hemos podido hacer, incluir el deporte de manera obligatoria. Cuando hablo de deporte no estoy hablando de educación física por si acaso, para entender. Y uno de los problemas que siempre tuvimos es que en la ley orgánica lo que se establece es que los que pueden trabajar con niños son los profesores. No son especialistas en deporte o monitores o entrenadores u otra gente que no tiene el título de profesor, porque no se acepta que se trabaje. Entonces, por poner ejemplos gráficos, si queremos hacer tenis como deporte obligatorio en un determinado establecimiento, el profesor de tenis, si no es profesor, no puede hacer. No es profesor de educación física. Exactamente. Entonces, ahí tenemos una grave situación, porque
los que entienden más de deporte no son los profesores de educación física, con el respeto a los profesores de educación física que tienen especialidades. Pero el deporte en realidad, para promoverlo como corresponde, habría que abrir la posibilidad de que otros pudieran trabajar en los establecimientos que corresponden. Ese es un problema. Y el otro tema es lo que decía el senador García, que es de infraestructura y de financiamiento. Porque uno puede establecer por ley que se tiene que practicar deporte, pero la pregunta es dónde, cuándo y quién lo financia. Y ahí es donde tenía sentido eso cuando se dependía exclusivamente de los municipios, que normalmente tienen una infraestructura deportiva que se puede ocupar, muchas veces está parada. Pero ahora, con la norma respecto de los servicios locales de educación, yo no sé cómo va a quedar eso, porque infraestructura de extra, digamos, al establecimiento no van a tener. Entonces habría que también ver qué efecto tiene en esa legislación para poder autorizar, me imagino yo que existan los convenios, arriendos, contratos, en fin, o administración o gestión de infraestructura deportiva. ¿Te puedo hacer una aclaración? Sí, vamos. No, sobre el tema de infraestructura hay una norma que algunas comunas aplican, que toda infraestructura deportiva tiene que ponerlo a disposición de los colegios subvencionados. En el caso que no lo hagan, pagan contribuciones. Eso es lo que dice la ley de rentas municipales. Hay comunas que lo aplican y otras que no lo aplican. Lo que quiero decir es que eso buscaba resolver el problema que tú planteas. Aquí lo único que se resistieron a esto fue el club de golf y el club de polo. Y fueron y se presentaron a la Contraloría. En fin, ha sido todo un reclamo y quedaron fuera. Pero el resto de la infraestructura tiene que hacerlo. Está claro. ¿Por qué no partimos por un momento? Primero por darle la bienvenida al representante del Ministerio de Educación, ¿ya? A señora María Jesús Honorato, la jefa de unidad de currículum y evaluación del Ministerio de Educación, y a don Carlos Villarzún, coordinador legislativo, que estuvo presente en el debate anterior también, ¿ya? Sí, no, está. Por lo menos este tema puede que sea más llevadero que el anterior. Lo que me gustaría, junto con escuchar a los senadores, ciertamente, es ver el parecer del Ministerio de Educación sobre este proyecto, que es una moción parlamentaria por lo demás, ¿ya? Sí, porque es de salud. Y no, y el senador Girardi, no lo olvidemos, porque no queremos generar una dificultad al obviarlo. Entonces, la verdad que le hemos sido invitados para conocer su parecer, sin perjuicio de escuchar atentamente la sugerencia, y creo que tiene algo sentido tal vez del senador Montes de contar con otras personas que pudieran aportarnos a este debate. Así que le doy la bienvenida, señora María Jesús Honorato. Bueno, muchas gracias, señor presidente. Bueno, desde la unidad de currículum yo diría que las aprensiones, o sea, el espíritu está, digamos, creemos que un plan nacional de educación física, de vida activa, llamémoslo, no de educación física, es muy bienvenido. Que hay una diferencia con la educación física y que lo está teniendo a nivel internacional incluso la hora de educación física, que por lo demás ya pasó a llamarse educación física y salud, y tiene foco en la vida activa. Ya no se aspira a formar el atleta especializado desde cuarto básico, sino que más bien a justamente entregar las herramientas para que ese estudiante empiece a incorporar hábitos y a hacerse consciente y autorregularse en torno a esta necesidad de generar una vida activa constante. Entonces, ha habido un cambio desde el 2010 con la ley ya en la perspectiva de cómo los profesores de educación física están trabajando. De hecho, hoy día hay un llamado a que el profesor de educación física más bien tiene que trabajar con la comunidad, más que solamente en la hora. O sea, hay un llamado a que ese profesor tendría que tomarse los espacios extra, intra, recreos, etcétera. O sea, tiene una responsabilidad mayor. Entonces, desde esa perspectiva yo creo que no hay ninguna duda. Yo creo que para nosotros, naturalmente, es una cosa positiva que existiera un plan nacional, por ejemplo, de vida activa, que hiciera diera un fuerte mensaje de la necesidad de esto. Pero sí nos sucede, como muchas cosas que provienen de acá, y lo quiero decir con mucho respeto, en ese sentido, no sé si lo estoy diciendo bien y usted corríjame, señor presidente. Cuando dice que vienen de acá, se dice de iniciativas que surgen del Parlamento. Ayúdeme, muchas gracias. De iniciativas que vienen del Parlamento, que finalmente... Perdón. No, está bien, por eso yo estoy apoyando. Me rectificó en el buen sentido. No, le complementé. Me complementó, ya. No. Bueno, quiero decir que vienen desde las iniciativas del Parlamento, que son muy bien intencionadas siempre,
Pero pasa que se quisiera a veces determinar el currículum y el horario escolar desde iniciativas, como digo, muy intencionadas, y eso finalmente termina redundando en estrechez y en dificultad, ya sea porque hay un tema presupuestario, ya sea porque no hay infraestructura, pero finalmente quiero también indicar que por lo mismo nosotros vemos esto como positivo, independiente que tenemos algunas observaciones y sugerencias en el tema del lenguaje como está escrito, pero prioritariamente querríamos que si fuese así y esto avanzara, fuera algo que no constriñera y no determinara la forma en que el establecimiento tiene que hacerlo. ¿Te fijas? Porque uno podría naturalmente pensar en que fuera muy positivo determinar una vida activa. Las recomendaciones de salud son internacionales. Hoy día aquí se está recomendando 60 minutos, pero hay ciertas estrecheces en lo que se plantea. Por ejemplo, poner la regla de que un establecimiento que tiene 4 horas de educación física, que lo tenemos desde el plan de estudio en los pequeños, que eso ha sido muy favorable, no puede contar sus horas para los 60 minutos. Por ejemplo, uno diría, a ver, ciertas estrecheces que empiezan a generar un problema en el horario, definitivamente. Entonces, uno podría dejar más libre este escenario, sobre todo también en la forma. O sea, aquí se habla de, por ejemplo, de recreos activos. Hay una serie de cosas que estarían estipuladas en la misma ley que probablemente podrían quedar en un reglamento, en orientaciones más concretas que podrían dar los ministerios. Y por otro lado, yo creo que este es un plan que, si bien está en las manos del ministerio, como está aquí, yo creo que es un plan que debería ser compartido es interministerial. O sea, definitivamente un plan nacional de vida activa es un plan que le compete al Ministerio de Salud, que le compete al Ministerio de Educación y al de Deporte por lo bajo. Entonces, creo también que eso es importante resaltarlo. Entonces, en ese escenario hemos ido avanzando. Yo creo que con el Ministerio de Salud y el de Deportes particularmente, nosotros estamos trabajando en conjunto. El Ministerio de Deportes tiene muchas iniciativas electivas con deportes muy alternativos que ha sido muy cautivador para los estudiantes. Yo creo que hay que buscar formas de cautivarlo. También estamos de acuerdo en la vestimenta que aparece aquí. O sea, creo que hay un escenario en que nosotros estamos particularmente de acuerdo, salvo, como vuelvo a insistir, en esta estrechez que se genera y en esta obligatoriedad de 60 minutos, que a nivel internacional no es parejo. Hay ciclos en que se trabajan 40, dependiendo de la edad, etcétera, o de la visión de las horas que hay de educación física. Entonces, creo que es perfectible. Hay que pensar en cómo evaluar esto, porque es un proyecto que no hace alusión a quién se hace cargo, quién evalúa el impacto de esto. Entonces, también es importante pensarlo desde esa perspectiva. Eso es lo que yo podría decir. ¿En educación lo comparten? ¿No vieron estas cosas? O sea, de pura voluntad, no. Puro corazón. Puro corazón. Permiso, presidente, tengo que irme a la Comisión de Educación con su autorización, con su derecho. Sí, por supuesto. No se preocupe que no vamos a votar. No se preocupe que no lo vamos a votar el proyecto. Denle la bendición antes que se vaya. No, yo no soy condicionado a bendecir a nadie. No, sí, que yo me conozco. No, sí, yo lo apoyo. Sí. Bueno, perdón, ¿terminó? Sí, muchas gracias. Yo quisiera consultarle respecto al artículo 4, porque agregaron una indicación de incorporar la palabra juegos. Habla de juego, actividad física y deporte para todos los estudiantes a lo largo, y hablan de 60 minutos diarios. Usted habla de que esto debería ser bastante distinto, en el sentido de que se podría tener tarde deportiva, es decir, lo importante es la cantidad de horas que pudieran existir en el mes o en la semana. Yo en eso comparto con el senador Pizarro las aprensiones que tiene, porque la voluntad existe. Creo que, sin duda, personas que hemos sido deportistas, no sé si todavía lo sigue siendo el senador Pizarro, porque fue un gran rugbyista, ¿trata todavía? La verdad que esto es súper importante, pero uno tiene que analizar también lo que es la situación en cada una de las regiones, que son distintas. Tiene que analizar si es rural o urbano, qué capacidades tenemos en algunas comunas de otorgarle lo que le da en general los lugares de las grandes ciudades. Es decir, es muy distinta la educación o por lo menos la infraestructura que tenemos en muchas partes. Entonces, yo le consultaría, porque como incorporan la palabra juegos, ¿en qué sentido va? Es decir, todo, claro, pero ¿qué es lo que es juego?
Claro. Mira, hoy día hay, especialmente se puso, y eso creo que fue atendiendo a una observación de la senadora, no sé si Yasna creo que fue, atendiendo a que hoy día en la perspectiva pedagógica, especialmente el parvulario y el primer ciclo, el juego sería un elemento muy gatillante, no solamente de movimiento, sino que de aprendizaje. Entonces es más bien una fórmula metodológica propia hoy día del primer ciclo. Y en ese sentido es una planificación, no solamente es un juego del que estamos hablando, sino que es una actividad planificada y que tiene una intención, pero que utiliza la herramienta del juego, digamos. Es decir, es lúdica para los estudiantes, pero hay una planificación de parte del profesor que puede involucrar movimiento y que involucra movimiento. Entonces, estamos haciendo un llamado a que ese estudiante que aprendía sentado frente a ese profesor, y especialmente atendiendo a la edad, necesitaría esta herramienta para poder realmente motivarse y aprender. Es en ese sentido que se utilizó. Ahora, yo creo que es importante también resaltar, señor presidente, si puedo aquí alargarme en la observación, a que sí tenemos, claramente necesitamos un cambio, o sea, un cambio también de cultura de profesor, hablábamos aquí, y un cambio porque insertar, por ejemplo, el concepto de recreo activo que está aquí, es un concepto que requiere de un profesional, o sea, hoy día ya tenemos un problema de tomarnos los recreos, que es un problema. Los recreos son un problema desde el punto de vista de los docentes, pero poder organizar recreos activos y establecer espacios activos interclases, digamos, implican responsables, personas a cargo, digamos, porque especialmente los niños pequeños, ustedes saben lo que es tenerlos en actividad sin una persona a cargo, es complicado. Entonces, aquí esto trae una carga de personas y de recursos. Señor María Jesús, una pregunta, hacen las preguntas senador García, Huidobro, senador Pizarro. Este proyecto pasó por una Comisión Unida de Salud y Educación. Uh-huh. Entiendo que ustedes como ministerio participaron en esa conversación. Y veo que usted tiene, o sea, desde un punto de vista positivo, trata de buscar la mejor manera de causar este proyecto. ¿El ministerio tiene planteado hacer algún tipo de indicaciones al proyecto? Porque si esto sigue su curso, podemos contar con su presencia, escuchamos su opinión, que está más contenida en el informe, que dice algunas de las cosas que usted plantea ahora se plantearon en el informe, pero si esto sigue su curso, o alguien lo... Sí, tenemos. Y lo digo para ver cómo vamos a... Señor presidente, como... Yo lo entiendo. Claro, y con esos elementos que podrían ser algunos complejos, digamos. Sí, o sea, yo pienso, nosotros tenemos indicaciones para tratar de, tenemos indicaciones a los distintos artículos, sobre todo en la línea que estoy diciendo, de tratar de dejarlo en forma más genérica, hacia no poner la metodología a lo mejor precisa que se requiere, dejar espacio a que el establecimiento pudiera hacerlo de distintas maneras, y no flanquear desde acá todas las fórmulas como debiera desarrollarse. Te diría que las indicaciones, casi todos los artículos, algunos son de lenguaje simple y sencillo, pero otros van en ese fondo. Esa sería la forma. Muy bien. Don Carlos, usted pide la palabra, el coordinador legislativo. Gracias, presidente. Yo, simplemente en la línea de lo que plantea usted, no me quiero hacer eco del debate del primer proyecto, pero si la comisión lo tuviese bien, el Ministerio agradecería mucho la oportunidad si nos dan un plazo de una semana o algo razonable para poder incorporar todos los reparos que planteamos en esta presentación. Muy bien, no estoy apurando ni una definición. Primera vez que tenemos conocimiento de este proyecto. Tal vez, senador García planteó invitar a un par de personas, me parece, para escuchar. Bueno, pues sí, es lo que voy a hacer también, sobre todo el que es presidente, creo que no sé si es presidente de la Comisión de Salud hoy día, senador Girardi, que ha estado planteando este tema, y también con los miembros de la Comisión de Educación, de plantearle que estamos analizando este proyecto. Entonces, esta era una primera aproximación con ustedes. Igual estamos en hora porque tenemos otras comisiones ahora a las 12:30. Pero era pedirle si pudieran, eventualmente, más allá de las indicaciones, no estoy pidiendo un plazo ahora, porque la idea es escuchar un poco el proyecto, si ustedes pudieran, o si les parece bien, sistematizar un poco sus preocupaciones. No digo que si quieren envíe la indicación, pero para entender dónde están los temas y en qué dirección se quieren mover en esta materia. Ya, perfecto.
Bien. Es que todavía no un plazo. ¿Ah? Ya. No, pues sereno. Bueno, muchas gracias, señora María Jesús, don Carlos. ¿Ah? Sí, pues veamos el estado del arte del proyecto. Bueno, ese cumplió el objeto de la sesión. Se levanta.